Gloria al Señor. Estamos de fiesta, amén. Estamos de fiesta, amén. Ok. Que algunos como que se les olvidó que estaban de fiesta. He quedado sorprendido esta mañana de todo lo que el Señor estuvo hablando, ministrando, y el que casi se va así como condorito soy yo, porque hay una orden de parte del Señor, y vaya conmigo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, ocurre algo. Y del verso 2 al verso 11 vamos a leer, aunque nos centraremos en el verso 11, pero hay un acontecimiento sumamente interesante y esto nos compete mucho a nosotros. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Iban de fiesta. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Verso 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Oramos rapidito. Gracias, Señor, por tu palabra. Es viva, es eficaz, y declaramos que no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Nos edifica, nos instruye, pero sobre todo, Señor, deposita algo nuevo en nosotros, que nos ayude a accionar, que nos transforme de tal forma, Señor, que la pongamos por obra y seamos de bendición en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que quiero hablarle bajo el tema: recibe el arca en tu casa. Recibe el arca en tu casa. ¿Por qué? Recordamos brevemente que el arca del pacto ha sido capturada, ha sido tomada por los filisteos. Y es interesante porque en los tiempos donde el sacerdote, el sumo sacerdote era Elí, la Biblia describe ese episodio como una de las crisis espirituales más terribles que Israel puede enfrentar en su vida. Elí es el sacerdote en turno, es el responsable de representar y ofrecer sacrificios por el pueblo, pero también dice la Escritura que era el profeta de Dios, la voz de Dios. O sea que el encargado de traer directrices al pueblo era Elí. Pero la Biblia describe cómo Elí, debido a su falta de carácter, algunos dicen que por su vejez, pero la vejez no es algo que pueda justificar, porque Elí fue escogido para ese oficio y tenía una gran responsabilidad
cuya responsabilidad esta mañana nos las han explicado claramente. Pero Elí falla su responsabilidad porque la Biblia describe que a causa de ese gran mal que había en él y en sus hijos, toda esa maldad llegó a la presencia del Señor. Y Dios habla y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, hombres que abusaban de su beneficio sacerdotal, pero también fornicaban, adulteraban en el templo, es decir, menospreciaban no solo las ofrendas de Dios, sino lo más importante, menospreciaban, tenían en poco a Dios mismo y a su presencia. Y esto es sumamente interesante porque cuando esto empieza a ocurrir en el pueblo, dice la escritura y habla de una mujer llamada Ana, la cual, cansada de las burlas de su compañera Penina, la cual tenían un marido en común, que en ese tiempo bíblico era algo permitido, y aclaramos esto porque hoy, pastor, algunos escuchan esto y dicen a la mujer, ya ves cómo en la Biblia sí se podía tener dos mujeres, pero yo le digo que no, en este nuevo pacto solamente una. Ajá, imagínese, si no puede con una suegra, ahora imagínese con dos. Pero el caso es que hoy toman muy en serio la palabra para beneficio personal y dicen en la Biblia se podía, y se tratan de justificar. En este nuevo pacto el hombre tiene solo una esposa y la mujer solo tiene un esposo. Si le gusta o no le gusta, hermano, ahora se lo aguanta. Amén. Y lo interesante, y sabe que me llamaba la atención, recordaba aquella pregunta que un día me hizo mi barbero. Y me preguntó, oye José, ¿tu esposa te causa problemas? Yo le digo, ¿cómo así? Sí, que te moleste todo el tiempo. Le digo, la mía, gracias a Dios, no. Dice, eres el tercero que está en la iglesia y me dice lo mismo. Yo creo que me he de ir a la iglesia a buscarme una mujer, me dijo. Y yo le dije, tú no sabes lo que dices. Pero ¿sabe qué es interesante? Que hay creyentes que vienen a la iglesia con esa intención de buscar a su esposa aquí en la iglesia, de buscar a su esposo aquí en la iglesia, porque los de la iglesia no molestan como los del mundo. Yo le quiero decir algo. Si su motivación al venir a la iglesia es esa, se va a llevar una gran sorpresa, porque se puede llevar al diablo en la misma persona que está escogiendo. Así que esa no sea su motivación para venir a la iglesia. Lo interesante es que el Cana amaba a sus mujeres, pero Ana se cansa de la burla, se cansa de la situación, y ella hace algo que todos debemos hacer en momentos donde nos cansamos de las crisis espirituales, donde nos cansamos de las esterilidades, de las sequías, de aquello que aparentemente nos impide avanzar. ¿Y sabe qué hace Ana? Se va a buscar la presencia del Dios mismo. Donde había un sacerdote y una descendencia que deshonraban la presencia de Dios, aparece una mujer que lo primero que hace es reconocer quién es Dios. Tú das vida, tú la quitas. Mire qué interesante lo que Ana hace. Y Ana va a orar, a clamar desde lo profundo de su ser. Hay algo que debemos hacer en este tiempo, y Ana es el instrumento que Dios nos ha dejado para que aprendamos a clamar desde el corazón. Busquemos la presencia de Dios de corazón. No la busquemos porque tenemos una necesidad. No busquemos la presencia de Dios porque estamos cansados de la situación. Busquemos la presencia de Dios por quién es Dios. Aprendamos a honrar la presencia de Dios. Y Ana, antes de pedir su necesidad, le dice al Señor, tú eres Dios, tú eres el que da la vida, tú eres el que la quita. Lo reconoce como tal, lo honra, al punto de que cuando presenta su necesidad, su petición, Elí la está observando. Ella está orando con todo el corazón, pero Elí está viendo cómo esta mujer mueve los labios y le dice, mujer, ¿hasta cuándo vas a estar ebria, borracha? Me gusta cómo Ana responde, porque cuando alguien sabe honrar la presencia de Dios, sabrá honrar a las autoridades. Ana no le dice, ¿y tú, viejo loco? No.
Ana le dice: no, mi señor. Mire con qué respeto se refiere Ana al sacerdote que ya no honra la presencia de Dios, pero que ella sí sabe honrar a los que Dios ha escogido. Y le dice: no, mi señor, sino que estoy derramando mi alma porque tengo una gran necesidad. Y dijo Elías: bueno, siendo así, que Dios te responda a tu necesidad. Y mire qué interesante, porque Elí era el encargado de representar y de interceder por el pueblo delante de Dios. Y aunque ya no honraba la presencia de Dios, Dios escuchó y dijo: está bien, que Dios te responda. Y conocemos la historia. Así que cuando ella recibe y concibe su primer hijo, cumple aquella promesa que le hace a Dios. Y la promesa era que si le daba un hijo, se lo dedicaría todos los días de su vida. Cuando le hacemos una promesa al Señor, debemos cumplirla. Cuando llegó el tiempo, Ana destetó a su hijo, lo llevó al templo como ella había prometido. Y la Biblia describe y dice que el joven Samuel ministraba en el templo a Jehová delante de Elí. Y en aquellos días faltaba la palabra de Dios, escaseaba la visión de Dios. En otras palabras, no había directrices, faltaba la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque habían comenzado a deshonrar la presencia de Dios. Lo interesante es que cuando la Biblia describe en el primer libro de Samuel, capítulo 4, describe cómo los filisteos están en pleito con Israel. Una lucha que no se termina hasta el día de hoy. Y la Biblia dice que estaban los filisteos ganando. El pueblo de Dios estaba siendo avergonzado, estaba en derrota, estaba en fracaso, y corrieron a sus tiendas. Se reunieron con los ancianos y dijeron: necesitamos traer el arca del pacto aquí al campo de batalla para ver si así Dios nos da la victoria. Sabemos que si el arca está aquí, los filisteos se darán cuenta y Dios nos dará la victoria. Hasta el momento el pensamiento pareciera bueno. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo? Que como ya el sacerdote en turno no honraba la presencia de Dios, todo eso había pasado al pueblo. Los hombres de guerra ya no honraban la presencia de Dios. Los hombres de guerra tenían el arca del pacto como un amuleto de la buena suerte. Y cuando lo mandaron a traer al campo de batalla, no lo mandaron a traer para honrar a Dios o para honrar su presencia. Lo mandaron a traer porque ellos estaban en gran mal y afrenta. Así que usaron de la presencia de Dios, y a su sorpresa, cuando llega el arca al campamento de batalla, todo el pueblo dio un gran grito de júbilo como los que damos aquí en Betel. Amén. ¿Hay gritos de júbilo acá? Miren esos gritos de júbilo. Dice que la Biblia dice que la tierra se estremeció. Y los filisteos escucharon aquel gran grito de júbilo y dijeron: esto no es sino la presencia de Dios en el campamento de Israel. Estamos acabados. Pero uno de ellos dijo: bueno, varones filisteos, hagámonos hombres y esforcémonos para no servir a los hebreos como ellos nos han servido. Y salieron a pelear, pero ellos ya iban mentalmente derrotados. La sorpresa que se llevan es que en el campo de batalla los filisteos siguen ganando. El pueblo de Dios sale huyendo y ellos toman el arca del pacto. Israel perdió la presencia de Dios. Dice la escritura que cuando los filisteos se cansaron, porque ellos creían que si tenían la presencia también les iba a ir bien. Cuando la presencia de Dios estuvo con los enemigos, lo que trajo la presencia de Dios fue dolor, tumores, sufrimiento, dolor. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos sabían honrar a Dios. Es más, sus mismos dioses fueron avergonzados por la presencia de Dios. Cuán importante es aprender a honrar, darle el valor que tiene la presencia de Dios, no solo en nuestras vidas, dentro de la iglesia, en nuestro caminar con Cristo. Muchos creyentes,
Muchos siervos de Dios no viven en victoria. Algunos se desaniman en el camino y dicen, ya no voy a seguir porque este camino no es para mí. ¿Por qué? Porque no han aprendido a honrar la presencia de Dios. Porque un hombre y una mujer que no saben honrar la presencia de Dios nunca verán victoria en su vida. Porque las victorias que nosotros tenemos no vienen por nuestra fuerza, no vienen por nuestro conocimiento, no vienen por lo que tenemos. Nuestras victorias, amada iglesia, vienen por causa de la presencia de Dios. Es Dios el que nos da la victoria. Entonces necesitamos aprender a honrar la presencia de Dios. 7 meses estuvo con los filisteos y ellos dijeron, no podemos seguir así. ¿Qué hacemos? Reunieron a los sacerdotes, a los adivinos, y ellos dijeron, este mal ha de venir por causa de la presencia del arca en nosotros. Hagamos algo, devolvamos el arca, pero no la regresen vacía. Póngale un sacrificio, póngale una ofrenda. Mire, los filisteos, paganos, supieron honrar más la presencia de Dios que el mismo pueblo que la tenía. Óigame, eso es terrible. Como muchas veces hay gente del mundo que tiene más temor de Dios que los que estamos dentro de la iglesia. ¿Aló? Parece que el gozo se fue. ¿Cuántos tienen gozo todavía? Amén. Pues sigue con gozo, dele el mensaje a su rostro que sigue con gozo. Y regresaron el arca. Cuando vieron que se alejó el mal, se alejó de ellos y celebraron otra vez. Porque aprendieron en medio de su ignorancia, del paganismo que había en ellos, aprendieron a honrar la presencia de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando la recibieron, los que la recibieron, la abrieron y vino una gran mortandad sobre ellos. Se espantaron nuevamente y el arca no tenía destino hasta que por fin, dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Mire esto. La pusieron en casa de un hombre llamado Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? 20 años. 20 años estuvo el pueblo sin la presencia de Dios. 20 años alejados de la presencia de Dios. Mire, me di cuenta en este pasaje que la desgracia más grande que le puede pasar a un hombre, a una familia, a un pueblo, a una nación, es perder la presencia de Dios. Lo más terrible que le puede pasar a un siervo de Dios es perder la presencia de Dios. David en el Salmo 51, después de haber cometido aquel gran error, se tira y dice, Señor, quítame todo, el reino, la descendencia, las riquezas, llévate todo, solo una cosa no me quites, tu presencia. ¿Por qué? Porque aquel que sabe el valor de la presencia, aquel que honra a Dios, aquel que sabe buscar a Dios, no por lo que puede recibir de Dios, sino por lo que Dios es, sabe que su prioridad será la presencia de Dios en su vida. David no buscaba a Dios porque necesitaba tener victorias. David no buscaba la presencia de Dios, y cuando leemos lo que leíamos en Samuel 6, David no está buscando llevar el arca del pacto a la ciudad de David porque él tenga necesidad de un milagro. No. Eso quiere decir que la presencia de Dios no la debemos buscar porque estamos enfermos y queremos sanidad. La presencia de Dios no la debemos buscar porque tengo una necesidad económica y he escuchado que Él puede proveerme. La presencia de Dios yo no la debo de buscar porque necesito que haga un milagro en mí
y después me olvido del milagro. No, debemos de buscar la presencia de Dios como lo hacía David desde los días de su juventud. David no era rico, no estaba en palacio, David no tenía oro, no tenía riquezas, era un simple pastorcito de ovejas. Pero ¿sabe qué hacía David? Cuando estaba desocupado de su labor, buscaba la presencia de Dios, clamaba por la presencia de Dios. Cuando David no estaba viendo las ovejas, estaba buscando la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios, no por lo que te pueda dar, sino por lo que Él es. No busque el milagro, busque al que hace los milagros. No busque la provisión, busque al que es el proveedor de proveedores. No busque la sanidad, busque al sanador. Honre la presencia de Dios. Y dice la escritura que David tiene la buena intención. Y se levantó David y partió. ¿Y sabe cuál fue el error más grande que David pudo cometer referente al arca del pacto? Moverla sin saber cómo. David dice que mandó a hacer un carro nuevo. Se presume algunos bueyes eran viejos, algunos dicen que eran bueyes jóvenes que no sabían de carga. El caso es que cuando el arca es puesta en ese carro nuevo, tirada por aquellos bueyes, el arca casi se cae. Y Usa, por querer detener el arca que no se cayera, dice la escritura que al instante el furor de Dios se encendió, no porque quisiera matar al joven, sino porque no honraban la presencia de Dios. El arca no se movía así. Los únicos que podían mover el arca eran levitas consagrados. Y eso no la tocaban, la cargaban en unos palos que tenía la misma arca y la llevaban en los hombros. Músicos y cantores se movían por delante. Incluso dicen que esos levitas consagrados recibían algún tipo de cargo sacerdotal, porque eran los encargados de cuidar que nadie más tocara el arca. Porque todo aquel que tocara el arca sin ser consagrado, sin recibir orden, moría al instante. Y eso fue lo que le pasó a Usa. Así que cuando ve David aquel acontecimiento, su corazón se estremeció, se espantó tanto, tuvo temor, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no honró la presencia de Dios. David amaba la presencia, David buscaba genuinamente la presencia, pero en cuestión de orden no lo sabía, lo ignoraba, lo hizo bajo su propia voluntad, nunca consultó. Pero ¿cómo iba a consultar si estaban 20 años separados? Óigame, debe de cuidar mucho de nunca perder, de nunca separarse por nada de la presencia de Dios. Busque permanecer siempre pegado a la presencia de Dios. Pero lo interesante es que cuando David ve todo esto, ocasionó algo. Dio lugar a un hombre que no figuraba dentro del plan de Dios, pero que le dio lugar. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera le preguntaron a Obed-edom si se podía llevar el arca a su casa. La Biblia no dice que le preguntaron a Obed-edom: oye, Obed-edom, ¿será que podemos llevar el arca a tu casa? ¿Será que puedes hacer un espacio para recibir el arca? Nunca Obed-edom respondió y dijo: no, en mi casa está muy lleno, no hay espacio. No, Obed-edom nunca respondió porque no se le dio opción de responder. Se le dio una orden. Y Obed-edom entiende que cuando el rey manda, la orden del rey se obedece. ¿Por qué le digo esto? Porque en este tiempo, en este nuevo pacto, hay muchos que Dios les ha dado la orden de llevar el arca, su presencia a su casa, pero están diciendo: en mi casa no hay espacio, no tengo tiempo, pastor, no estoy preparado todavía. ¿Y qué representa el arca del pacto para nosotros en este nuevo tiempo? Para usted y para mí, por la visión que Dios nos ha dado, representa llevar una célula a la casa. Hay muchos que saben que Dios les ha pedido la casa, pero no, dicen: no tengo tiempo, no estoy listo, no estoy preparado todavía. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que es honrar la presencia de Dios. Dentro del arca se encontraban las tablas de la ley, se encontraba una porción del maná y se encontraba la vara de Aarón que floreció.
Cuando usted y yo entendemos lo que eso significa y representa, usted aprenderá a honrar la presencia de Dios. Obed-edom lleva el arca a su casa, la recibe. Algunos escritores dicen que lo primero que Obed-edom hizo fue correr a su casa, limpiar y preparar el mejor lugar para el arca. Algunos dicen que Obed-edom era un hombre impío, un hombre pagano. Pero la escritura dice, y la descendencia de Obed-edom nos da a entender que este era un levita. Pero debido a su descendencia, a sus antecesores, había una gran lucha por la cual se consideraba un siervo de Edom. Y este hombre lo consideraban o lo identificaban con dioses paganos. Por lo tanto, aunque decían que era un levita, decían que no era un levita genuino y consagrado. El caso es que aparece Obed-edom en escena. Y la Biblia dice que llevó el arca a su casa. ¿Y en cuánto tiempo lo bendijo Dios? 3 meses. 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab. Y en toda la Biblia no se dice que Dios bendijo la casa de Abinadab en 20 años. En 20 años no se dice que la descendencia de Abinadab fue alcanzada. En 20 años no se dice que Dios trajo una bendición sobrenatural sobre Abinadab y su descendencia. No, ¿por qué? Porque Abinadab también tuvo en poco la presencia de Dios. Abinadab y su descendencia tampoco aprendieron a honrar la presencia de Dios. La tenía en su casa, pero no la honraba. Llevar el arca, llevar la presencia de Dios a casa, tiene que ver con aprender a honrar al Dios que habita en mi casa. Muchos cristianos son hijos de Dios, pero no honran la presencia de Dios en su casa. Porque tienen la casa como prostíbulo. Dejan que los hijos entren y salgan a la hora que quieran. Son cristianos, tienen la presencia de Dios, pero en su misma casa engañan a su esposa, engañan a su esposo. Son cristianos, dicen que tienen la presencia de Dios, pero en su misma casa niegan a Dios. Eso no es honrar a Dios. Por eso es que hay cristianos que no tienen victoria. Hay cristianos que dicen, ¿y por qué aquel dice que Dios provee y a mí nunca me ha provisto? ¿Por qué dice aquel que Dios sana y a mí nunca me ha sanado? Porque hay algo. Nunca has honrado la presencia de Dios. Y mientras no honres la presencia de Dios, no verás el favor de Dios en tu vida. ¿Aló? Ahora lo interesante es que Obed-edom recibe el arca. Mire lo que hace este hombre. Y esto es lo que tenemos que hacer. Yo tengo una convicción, y es que en los próximos 3 meses Dios va a traer tanta gente que vamos a tener, pastor, que buscar hogares para llevar el arca, para buscar donde reciban la presencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando aprendemos a honrar la presencia de Dios, lo primero que trae a una iglesia que honra, lo primero que trae a una iglesia, a una congregación que honra, es un avivamiento. Y un avivamiento lo que trae es crecimiento y multiplicación. Un avivamiento lo que trae es un despertar. Un avivamiento lo que trae es que rompe cadenas y los atados van a ser libres. Pero tenemos que buscar a dónde los vamos a llevar. Por eso necesitamos abrir lugares donde reciban el arca. A Obed-edom no le pidieron permiso. Dios, el rey, dio una orden, y la orden es que en tu casa se reciba la presencia. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero hay alguien que tiene que decir: Señor, mi casa a partir de hoy va a estar abierta para tu presencia. La próxima célula, cuando la mía se multiplique, será en mi casa. Usted no ha entendido lo que eso significa. ¿Sabe qué llevaba el arca dentro? Los 10 mandamientos. Quiere decir que cuando llevamos el arca a la casa, lo que nunca va a faltar en la casa es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está, la presencia reina. Lo segundo que había era el maná. Todo aquel que recibe la presencia de Dios en su casa vive bajo la provisión sobrenatural de Dios, porque en el desierto Dios les dio maná. Hay desiertos que enfrentamos en el llamamiento. Hay desiertos que enfrentamos porque somos malos mayordomos. Pero ¿sabe qué? Cuando el arca está en casa, aún el maná nos alcanza.
Hay desiertos donde Dios nos mete para probar nuestra confianza en Él. Y cuando ese desierto viene de parte de Dios y tú tienes el arca en tu casa y has aprendido a honrar la presencia de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Te envía provisión. Del que menos esperas, te envía cuervos, te envía pan, te envía carne, porque hay algo que Dios promete: no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue una pieza de pan. Así que llevar el arca garantiza provisión en la casa. Lo tercero que había era la vara de Aarón que floreció. ¿Qué representa eso? Dios le dijo a Jeremías: ¿qué ves? Ve una vara que florece. Bien has dicho, yo apresuro mi palabra. ¿Sabe qué representa esa vara? Llamamiento, consagración, propósito. Quiere decir que cuando llevamos el arca de Dios a la casa, lo que vamos a garantizar es que no solo nosotros, sino nuestra descendencia y todos los que estén en casa van a recibir llamamiento de Dios. ¿Cómo lo sabe, pastor? Mire lo que dice la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, verso 4 al verso 8. Y termino ahí. Mire lo que dice. ¿Cómo comienza el texto? ¿Los hijos de quién? Mire esto: los hijos de Obed-edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultaí. Porque Dios, ¿qué dice que Dios había qué? Porque Dios había bendecido a Obed-edom. ¿Qué estaba ocurriendo en ese capítulo? Se estaban consagrando todos los utensilios para el templo. Se estaban consagrando a los sacerdotes. Se estaban consagrando a los levitas. Se estaban consagrando todos los utensilios que se usarían y todos los que tendrían una parte al cuidado de la casa de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando Obed-edom no dijo: no puedo, no tengo tiempo, no tengo espacio. Dice la Biblia, testifica de Obed-edom, que su descendencia, sus hijos, fueron escogidos por Dios para cuidar el templo, la presencia de Dios. Cuando usted y yo metemos el arca de Dios, honramos la presencia de Dios, nuestra descendencia será alcanzada. Verso siguiente. También dice Semaí, su hijo: nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones, como dice, valerosos y esforzados. Mire qué cosa más tremenda. 7. Los hijos de Semaí: Omni, Rafael, Obed, Elisab y sus hermanos, hombres esforzados asimismo, Eliú y Samaquías. Verso 8. Todos estos, los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-edom. Quiere decir que hijos, nietos, bisnietos y bisnietos, hasta tus cuartas generaciones, van a ser alcanzados por causa de la presencia de Dios. Prepárate, iglesia. En los próximos 3 meses la presencia de Dios nos va a invadir, nos va a bendecir, que hasta nuestras cuartas generaciones van a recibir promesas de Dios. Pero hay que aprender a honrar la presencia. Hay que aprender a darle lugar a la presencia de Dios. No solo en mi vida, en mi casa. Mis hijos, mi esposa deben de saber cómo honrar la presencia de Dios. Aprendamos de los errores que cometieron los patriarcas. Aprendamos de los errores que los antepasados bíblicos cometieron, para que a nosotros no nos pase. Y una iglesia, una familia, un hombre, una mujer, un jovencito, una jovencita, una célula, una iglesia que honra la presencia de Dios, será un hombre, una mujer, una célula, una iglesia avivada, que avanza y no hay diablo que la detenga. Vamos, iglesia, a tomar posesión de lo que Dios nos ha entregado. Póngase de pie.